Buen día, familia y amigos, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Dios es bueno con nosotros y quiero animarlos a que mantengan sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 3. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al 14. Vamos a hablar de el mensaje que nos hace crecer. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿están listos ustedes para escuchar de la palabra de Dios? Yo creo que todos queremos crecer, no hay excepciones, pero no siempre sabemos qué es lo que necesariamente produce ese crecimiento. El crecimiento forma parte de la vida. Queremos todos crecer, a lo mejor en nuestro trabajo o en nuestras relaciones, en nuestras finanzas y por supuesto también en nuestra vida espiritual. Sin embargo, muchas veces creemos que crecer espiritualmente depende simplemente de esforzarnos un poquito más y tal vez hacer más o intentar ser mejores. El problema es que cuando llevamos esta mentalidad a nuestra relación con Dios no funciona. Algunos de nosotros ya nos hemos dado cuenta, no es nada nuevo, ha sido nuestra experiencia. Sin embargo, todavía no hemos visto las cosas con los lentes de la palabra del Señor. Verás, el crecimiento espiritual comienza confiando en la obra de Jesús, no en nuestro esfuerzo. Y esta es una de esas importantes verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que seguir confiando, no en nosotros, sino en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, ciertamente el esfuerzo tiene su lugar en la vida cristiana, pero el crecimiento espiritual no comienza ni se sostiene por nuestras propias fuerzas. La pregunta es entonces, como discípulos de Jesús, ¿qué es lo que sostiene nuestro crecimiento espiritual? What is it that sustains our spiritual growth? Muchos tal vez dirían que es la disciplina la respuesta a esta pregunta. Pero como veremos, esta tiene sus limitaciones. Por ejemplo, muchos consideran a Tiger Woods el mejor golfista de todos los tiempos. Desde que él era un niño, su padre diseñó toda la vida de esta criatura para convertirlo en un campeón. A los 2 años de edad ya estaba golpeando esa pelota. Y mientras otros niños jugaban, Tiger pasaba horas practicando. Y su disciplina era extraordinaria. Su enfoque era impresionante, pues desde muy pequeño aprendió que el éxito se alcanza con disciplina, esfuerzo y constante práctica. Y la verdad funcionó. Este hombre llegó a la cima. Este hombre llegó a convertirse en alguien que la gente respetaba, admiraba, que estaban increíblemente impresionados con su calidad para jugar, aunque su vida personal era todo un desastre. Esta es evidencia de que la disciplina funciona muy bien para ganar torneos. De que la disciplina funciona muy bien para ganar trofeos, para ganar campeonatos, para tener un buen negocio, para tener un buen trabajo, para recibir una buena educación con buenos grados. Esto es evidencia de que la disciplina es importante, pero no necesariamente nos convierte en una mejor persona. No necesariamente la disciplina nos hace crecer en carácter. Algunos de nosotros podemos ser exitosos en algunas áreas de nuestra vida exteriormente, pero todavía no ha habido una transformación, un verdadero cambio en nuestro ser. Y de acuerdo al estudio que estamos teniendo en la carta de los Gálatas, nos hemos dado cuenta que Pablo a estas alturas ha defendido en su carta el evangelio que él dice recibió directamente de Jesucristo.
Y Él nos mostró con sus palabras que Jesús transformó su vida y que ese evangelio que Él creyó le dio libertad y que también se debe de reflejar en la manera como nosotros vivimos. Pero ahora, al llegar al capítulo 3, Pablo confronta directamente a los creyentes de Galacia. Porque aunque habían comenzado su vida cristiana confiando en la obra de Jesús, confiando en el Señor, ahora estaban empezando a creer que podían seguir creciendo confiando en sí mismos. Por eso Pablo les recuerda la siguiente verdad: la obra de Jesús es lo que sostiene el crecimiento espiritual. Jesus' work is what sustains the spiritual growth. Pablo no perdió el tiempo. Fue directo al asunto cuando llegó el preciso momento en su carta de confrontar, de enfrentar a los Gálatas, y lo hace de una manera muy directa, diciéndoles: Gálatas torpes. Imagínate si yo tuviera la osadía de venir aquí y decirles a ustedes que son unos torpes. La próxima semana ya no vuelven, porque posiblemente dirían: a ese lugar en donde me han faltado el respeto, ya no puedo volver y me voy a la iglesia de la esquina. El problema o el asunto con la iglesia de Galacia es que había solamente una congregación, no había opciones, tenían que aguantar la carrilla. No había como que me voy de esta iglesia y me voy a otra donde no me hablan así tan directo. Además, Pablo tenía extremada confianza con estos creyentes porque él plantó la iglesia de Gálatas. Él dirigió, guió a las personas a Jesucristo, les bautizó, les discipuló. Él les instruyó muy bien y ahora al parecer se están entorpeciendo. Por eso les dice: Gálatas torpes, presten atención. Esto es de lo que yo platicaba con ustedes. Nuestra guerra es espiritual. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién los ha hechizado? Este vocablo tiene que ver con hechicería, con brujería, con lo oscuro. ¿Quién los ha hechizado? ¿Ante quiénes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Cristo Jesús fue sepultado conforme a las Escrituras. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que se les ha comunicado. Eso es lo que ustedes han creído. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hechizado? Toda la fuerza de esas palabras. Pablo no les habló con suavidad. Pablo les habló con urgencia porque vio que estos creyentes estaban a punto de perder de vista lo más esencial. Di conmigo: esencial. Estaban a punto de perderse lo más esencial. Y para traerlos de regreso, Pablo no comienza con un argumento teológico complicado. Él no comienza a darles profundidad en cuanto a cierto contenido de la Escritura. Pablo comienza con algo mucho más sencillo. Pablo les dice: recuérdense cómo empezó su relación con Dios. Pablo los llevó de vuelta al momento en que todo empezó con ellos en su caminar con Cristo. Por eso les recordó a los Gálatas que tanto ellos como todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo al creer en Jesús. Y esta es una verdad que todo creyente debemos de tener en mente. We receive the Spirit by believing in Jesus at the moment of salvation. El Espíritu de Dios habita en nosotros y este no es un detalle menor. Este es un detalle muy importante. Porque que el Espíritu habite en los creyentes desde el primer instante significa que Dios mismo se hizo presente en nuestras vidas
antes de que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa para Él, antes de que nosotros pudiésemos demostrarle a Él cualquier cosa. En otras palabras, antes de que tú y yo pudiéramos servir a Dios, antes de cualquier esfuerzo por nuestra parte de querer agradarlo a Él, el Espíritu de Dios ya estaba operando en nosotros, estaba haciendo a Jesús irresistible. Y en el momento en que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, en ese momento el Espíritu de Dios vino e hizo su morada en nosotros. Esa es la base de todo lo demás que Pablo está a punto de decirle a los Gálatas. Y por eso hizo la siguiente pregunta. Es una pregunta retórica. Les dice: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo es que ustedes recibieron el Espíritu de Dios? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por ser buenos judíos? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por circuncidarse y guardar el sábado? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por alimentarse de acuerdo a las estimaciones que están en la ley con respecto a qué se debe de comer y qué no se debe de comer? No, si no recibieron al Espíritu de Dios de esa manera, entonces, ¿cómo lo recibieron? Lo recibieron al aceptar el mensaje. Así recibieron al Espíritu de Dios, al aceptar el mensaje que ustedes han creído. Y esto es vital, es importante. Pablo quiere que ellos mismos respondan porque ellos conocían la respuesta. Ellos conocían la respuesta. Ninguno de ellos había guardado la ley perfectamente. Eran gentiles, ni siquiera eran judíos. Ellos no habían practicado la ley antes de recibir el Espíritu de Dios. Fue por la fe que pudieron por fin abrir la puerta de sus corazones al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente? Esa es una excelente pregunta, una pregunta que respondió el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, poco antes de ascender al Padre, poco antes de terminar su ministerio terrenal. Agarra a los discípulos y les dice lo siguiente: pero les digo, a partir del verso 7 en el capítulo 16 de Juan, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Es conveniente que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar a ustedes. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu de Dios. Y cuando Él venga, fíjate lo que Él va a hacer. Él va a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado. Él va a convencer al mundo de su error en cuanto a la justicia. Él va a convencer al mundo de su error en cuanto al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando el Espíritu de Dios venga a sus vidas, va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su manera de ver las cosas, va a cambiar su manera de vivir. Muchas cosas me quedan aún por decirles, dice Jesús, que por ahora no pueden entender ni soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Todavía no les puedo explicar todo, porque hay cosas graves que vienen. Jesús no estaba dispuesto a enseñarles la profundidad de lo que venía, porque venía un evento muy grande: su muerte, su crucifixión y su resurrección, en el que ellos deberían de enfocarse. Pero después de la resurrección del Señor Jesucristo, 50 días después, el Espíritu Santo de Dios vino, bautizó y llenó a todos los creyentes.
Y a partir de ese momento, cada persona que cree en Jesús se convierte en la habitación del Espíritu de Dios. Entonces ya no estamos solos. No estamos solos. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, si esto es cierto, entonces algo no cuadra con lo que estaban haciendo los Gálatas y con lo que probablemente estamos haciendo algunos de nosotros. Y Pablo no tarda en señalarlo. Es más, en cuanto lo hace de nuevo de una manera agresiva. Fíjate cómo les dice: tan torpes son. No nada más les dice torpes, sino luego dice: tan torpes son. De nuevo, imagíname a mí venir y decirles a ustedes de esa manera, y luego la próxima semana los poquitos que regresen, volverlos a maltratar. ¡Qué osadía! ¿No lo crees? Pero Pablo sabía lo que estaba haciendo. Esos creyentes estaban comprometiendo el evangelio. Estos creyentes estaban comprometiendo lo más valioso que ellos tenían. Estaban también comprometiendo el trabajo que él había desarrollado. Toda la inversión que él había hecho de tiempo, dinero, esfuerzo, todo eso estaba ahora comprometiéndose. Y por eso les dice: después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con sus propios esfuerzos humanos. ¿Eso es lo que ustedes quieren ahora? ¿Hacerlo por sus fuerzas? ¿Ganarse el cielo por sus fuerzas? ¿Podemos ver el problema? Los Gálatas, así como muchos de nosotros, comenzaron su caminar cristiano confiando en el Espíritu de Dios. Pero ahora estaban tratando de terminar con sus propios méritos. Y el problema es que nunca podremos terminar por nuestras fuerzas la obra que solamente el Espíritu de Dios puede sostener. Solamente Él la puede sostener, solamente Él la puede completar. Tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús por fe. El Espíritu de Dios ahora habita en nosotros. Él fue el que hizo a Jesús irresistible. ¿Por qué razón ahora pensamos que la santificación se trata de nuestro propio esfuerzo y no de la obra del Espíritu de Dios también en nosotros? Como discípulos de Jesús, solo crecemos cuando dependemos del Espíritu y no de nuestro esfuerzo. Y algunos de nosotros tenemos que decirnos esta verdad en el espejo muchas veces. Porque el enfoque de esta generación, de muchísimos cristianos, es en buscar de nuevo, en ser buenos cristianos. No necesariamente cristianos que viven en el Espíritu. No necesariamente cristianos que reflejan el fruto del Espíritu. No necesariamente cristianos que habitan en el Espíritu, que están en el Espíritu, que se mueven en el Espíritu. No, somos cristianos que queremos ser buenos, muy ocupados, haciendo cosas para Dios o para ganarnos el favor de Dios. Ahora Pablo no le recordó a los Gálatas esta verdad como una clase de nuevo de teología. Les dijo: hagan memoria. Hagan memoria en cuanto a su propia experiencia con Dios. Y mira cómo lo hace en el versículo 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Escuchen bien, Gálatas. Los milagros que Dios hizo entre ustedes. Dios ha hecho milagros entre nosotros. A lo mejor hay ciertos milagros que no todos hemos experimentado, pero hay otra clase de milagros que cada hijo de Dios ha experimentado. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Ese es un milagro. Los ojos, las vendas de nuestros ojos han sido removidas. Ese es un milagro. Pasamos de muerte a vida. Ese es un milagro. Ahora tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Ese
fe es un milagro que cada creyente ha experimentado. ¿Qué provocó ese milagro? ¿Qué milagros hizo el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Hizo esos milagros porque los merecíamos? Claro que no. De acuerdo a Efesios 2:1, antes de conocer a Jesús, nosotros no solamente estábamos alejados de Dios, más bien estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestro pecado. Estábamos incapacitados de salvarnos a nosotros mismos, pero Dios por su gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es uno de los mayores milagros que hemos experimentado. Estaba muerto y ahora tengo vida. Ahora tengo eternidad. Estaba completamente alejado de Dios y ahora tengo acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Quisiéramos ver otros milagros, absolutamente, pero no son tan importantes como estos milagros que todos los creyentes hemos experimentado. Fue completamente la obra de Cristo Jesús, no la nuestra. Y de acuerdo a Pablo, esto no es un asunto del Nuevo Testamento. Así es que a la manera como él lo viene a presentar, deja muy claro que esto es algo que siempre ha sido expuesto a través de todas las edades. Mira cómo lo dice en Gálatas 3:6. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Abraham? Creyó. ¿Qué fue lo que empezó a generar una transformación, un cambio en la vida de Abraham? Creyó. Eso fue lo que Abraham hizo. Pero si tú y yo examinamos la vida de Abraham, algunas veces creía bastante y algunas veces no tanto. Algunas veces dudaba. Y su falta de crecimiento se hacía notar. Pero fue pasando el tiempo y este hombre fue creciendo en la fe, fue creyéndole más y más a Dios al grado de estar dispuesto a ofrendar a su hijo Isaac como sacrificio. Creyendo que Dios iba a proveer un sustituto. Así debemos de caminar tú y yo, por la fe. Ahora, esto debió de haber sacudido a los Gálatas, pues de acuerdo a los falsos maestros, entre ellos, ser hijos de Abraham significaba guardar la ley, igual que los judíos, igual que Abraham. Pero Pablo les dice algo distinto. Pablo les hace saber que ser hijo de Abraham no se trata solo de imitar su obediencia, sino de compartir su fe, de compartir la fe de Abraham. Y después Pablo comunica que el plan de Dios siempre ha sido salvar a las personas por medio de la fe, no por medio del cumplimiento de la ley, no por medio de actos y acciones religiosas. Es bien interesante como muchas veces ahí está la mayor inversión de nuestro tiempo. Pensando que si hacemos ciertas cosas en un ambiente de iglesia nos cuenta más que hacerlo allá afuera donde no es iglesia. Creo yo que muchas veces el impacto sería mejor si hiciéramos tantas cosas como estamos deseando hacer en este ambiente, hacerlo allá afuera. Pero te fijas la religiosidad, qué fácil empieza a meterse como humedad en nuestra vida cristiana. Y donde pensamos que lo que hacemos para Dios hace que Él esté más impresionado de nosotros. No está más impresionado de nosotros, Él conoce el corazón. No está más impresionado, Él conoce la mente.
De nuevo, eso no significa que no tenemos que esforzarnos por ser mejores, pero el esfuerzo no es lo más importante. No podemos darle mérito a lo que hacemos. El mérito está en Cristo Jesús crucificado en nuestro lugar por nosotros, para que podamos vivir por la fe. Y después Pablo le recuerda la promesa hecha a Abraham, una promesa que apuntaba a Jesús y a la bendición que recibirían todos los que confiaran en él. En cambio, quienes buscan ser aceptados por sus propias obras terminan bajo la maldición de la ley, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Nadie puede ser suficientemente bueno para Dios. A lo que Pablo añade en el versículo 11: por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Son aquellos que ¿qué? Que viven por la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, los que viven por la fe. Y esto es lo que muchos de nosotros necesitamos escuchar el día de hoy. Si tratamos de sostener nuestro crecimiento espiritual con nuestra capacidad, estamos poniéndonos bajo un sistema que nunca fuimos diseñados a cargar. No somos buenos ni vamos a poder ser buenos en nuestras propias fuerzas. El cristiano a lo más que puede aspirar en este mundo es a estar siendo transformado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo más a lo que podemos aspirar, a estar siendo transformados, a seguir siendo transformados, a seguir siendo perfeccionados. El día que tú digas ya la armé, ya llegué, estás creyendo otro evangelio, no el evangelio de Cristo Jesús. Nadie ha llegado, nadie lo ha logrado, solamente uno: Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza. Nosotros no fuimos llamados a ganarnos el favor de Dios mediante nuestras acciones. Fuimos llamados a depender de Cristo y dejar que el Espíritu haga en nosotros lo que nuestro esfuerzo jamás podría lograr. Ahora, ¿sabes qué es lo emocionante de todo esto? Que esta clase de dependencia del Espíritu no es solo para el presente, sino que todos los creyentes heredamos la promesa del Espíritu de Dios por la fe, por la eternidad. El Espíritu de Dios ha hecho habitación en nosotros. No hay ni un solo pasaje en la Escritura que nos diga que cuando estemos en la presencia del Señor, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, que ese Espíritu va a ser quitado de nosotros. Claro que no, porque eso es en lo que nos convertiremos. Eso es lo que somos ya. Que no saben que son templo del Espíritu Santo. Ustedes son templo del Espíritu Santo y continuarán siendo templo del Espíritu Santo a través de la eternidad. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Mis hermanos, Cristo nos rescató de la maldición del pecado y de la muerte que la ley señala que merecemos al hacerse maldición por nosotros. Pues como dice la ley en Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, la maldición que nosotros merecíamos, el que jamás cometió pecado alguno, Jesús cargó con esa maldición por nosotros en la cruz. Él no murió simplemente por nuestros pecados individuales. Murió cargando el peso completo de la maldición de la ley. Y lo hizo para que esa maldición ya no tuviera que caer sobre nosotros. Y aquí es donde Pablo conecta todo lo que ha venido diciendo hasta este punto en su carta. Donde conecta la fe de Abraham
La promesa hecha a las naciones de la tierra y a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todo, absolutamente todo, ha sido el desarrollo de una historia redentiva. De una historia en donde todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. El que cree. El que cree. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Verso 14. Por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegó a las naciones, llegó a ti y a mí, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios está en nosotros. Somos gente del Espíritu de Dios. Esa es una gran bendición. La cruz no fue el final del plan de Dios, mis hermanos. La cruz fue el inicio. Jesús cargó la maldición en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir constantes bendiciones. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dile a la persona que está a tu lado: eres bendecido. Eres bendecido, eres bendecida. Si estás en Cristo, tienes bendición que no tiene límite. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y esa bendición, mis hermanos, quiero que lo vean. Recordemos lo que dice Juan 16. Esa bendición tiene nombre. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esa es la bendición. Dios mismo habita en nosotros. No como algo que ganamos, sino como algo que heredamos. Ahora, vivir por la fe no significa dejar de esforzarnos, significa dejar de depender de nuestros esfuerzos para crecer espiritualmente. Verás, el problema nunca ha sido el esfuerzo, el problema es aquello en lo que confiamos. Si confiamos más en nosotros que en Dios, estamos perdidos. No podemos vivir nuestra vida cristiana como si fueran propósitos de año nuevo, empezar a ir al gimnasio y haciendo una dieta, porque generalmente miles, millones de personas alrededor del mundo así empiezan su año, pero después de 2 semanas, ¿qué pasa? ¿Así queremos vivir nuestra vida cristiana? Nuestro esfuerzo no nos alcanza ni siquiera a cuidar nuestro cuerpo. ¿Tú crees que nos va a alcanzar para estar bien delante de Dios? No. Imposible. Nunca ha sido nuestro esfuerzo. Ahora nuestro esfuerzo sigue siendo importante. Pero ahora nuestro esfuerzo debe de nacer de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y mientras más dependemos de Jesús, más obra el Espíritu de Dios en nosotros. Eso de alguna manera, como hace años para mí, hace casi 35 años, venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Eres mi Señor, eres mi Salvador. El día de hoy tengo que operar y trabajar de la misma manera. En eso mínimo que yo puedo hacer es venir delante del Señor, rendirme delante de Él. Ese es el único trabajo que puedo hacer. Rendirme, entregarme y decirle: Señor, tú eres mi Señor ahora. Vivo para ti, vivo para amarte. Guíame, enséñame, Espíritu de Dios. Haz lo que solamente tú puedes hacer, porque yo no puedo. Por eso, mis hermanos, podemos decir: el mismo mensaje que nos salva nos hace crecer. Y algunos de nosotros creímos ese mensaje y abandonamos ese mensaje.
No, ese mismo mensaje que nos salvó es el que nos hace crecer. ¿Quieres crecer? Voltea a la cruz. ¿Quieres crecer? Deposita tu confianza en Jesús. ¿Quieres crecer? Reconoce que solamente puedes crecer, puedes solamente ser transformado por medio de los méritos de Cristo Jesús, no por tus propios méritos. El esfuerzo y la disciplina están limitados para un crecimiento integral que incluye nuestra vida espiritual. Verás, por más disciplinado que era Tiger Woods con el golf, su historia no es solamente una historia de grandes hazañas y de trofeos. Pues mientras el mundo admiraba sus victorias, su vida personal se estaba desmoronando. Eventualmente el mundo se dio cuenta de sus múltiples infidelidades, sus adicciones y una profunda crisis personal. Lo que nos lleva a lo que puede hacer la habilidad, la disciplina, nuestro esfuerzo. Tiger Woods aprendió a dominar su deporte, pero no había aprendido a gobernarse a sí mismo. No se había podido dominar a sí mismo. Había desarrollado una habilidad extraordinaria para el golf, pero eso no produjo paz, integridad ni plenitud. Ese es el límite de la autosuficiencia. El esfuerzo puede formar un atleta, puede producir éxito, puede generar disciplina, pero no puede transformar el corazón. No lo puede hacer. Y a lo mejor tú estás triunfando en este mundo. A lo mejor estás haciendo muchas cosas bien, pero tú y yo sabemos no son suficientes. Todavía hay más que Dios necesita hacer, porque nosotros no hemos podido, porque nosotros no podemos. Esto es vital, porque si el esfuerzo reemplaza nuestra dependencia de Cristo, dejamos de vivir el evangelio. Y eso es lo que estaban viviendo los Gálatas. Comenzaron por la fe y terminaron confiando en su desempeño. Mis hermanos, la vida cristiana está sostenida por la fe. Así como fuimos salvos por la fe, también seguimos creciendo por la fe. El mismo Jesús que nos ha salvado es el mismo Jesús que sostiene nuestro crecimiento. Sí, caminamos con Él. Sí, estamos cerca de Él. Sí, nos ponemos el yugo que Él nos invita a ponernos para ir paso a paso con Él. Mi recomendación para ti y para mí es la siguiente. Crece. Dile a la persona que está a tu lado: crece. Crece, 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 crece. Crece espiritualmente, es obvio, ¿verdad? A lo que nos estamos refiriendo. Crece, crece, crece. Escucha por qué. Porque lo único de lo que no podremos escapar en este mundo somos nosotros mismos. No podremos escapar. No podrás escapar de ti mismo. Y solamente el Señor puede hacer los cambios que tú sabes que necesitas. El pecado, como todo en este mundo, se multiplica. Y si tú y yo no estamos rendidos al Señor, no estamos siendo transformados, no nos estamos convirtiendo en mejores personas para nadie, ni para nosotros mismos. Así es de que crece. No pongas tu confianza en lo que haces por Dios. Pon tu confianza en lo que Cristo Jesús ya hizo por ti. Amén.